Seguimos la tarde por delante, muchas ponencias en torno a la economía circular. Es el turno ahora del presidente del Patronato de la Fundación para la Economía Circular. Vamos a escuchar la ponencia, el papel de la Fundación para la Economía Circular dentro de las políticas de esta economía circular. Les presento a Ángel Fernández, es ingeniero, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la sostenibilidad, la gestión y el tratamiento de residuos. Es presidente de MAC Insular, lo fue desde 2002 hasta 2011. Hasta 2015 fue presidente de la Asociación Española de Plantas Incineradoras y vicepresidente de la Confederación Europea también de Plantas Incineradoras. Miembro del Comité de Coordinación del Club Europeo de Residuos y presidente de Isla Ambiente hasta 2002. En los últimos años ha impartido conferencias sobre economía circular como profesor del Máster de Gestión de Residuos de la Cátedra de Ecoembes. Todo un honor tenerlo también con nosotros en Tecnoforum. Ángel Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, es su turno, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, como ha dicho la presentadora, pues yo soy el presidente de la Fundación de Economía Circular y lo que pretendo es hacer un pequeño resumen de los conceptos básicos de economía circular, que ya creo que van a ser repetitivos debido a las excelentes presentaciones que me han precedido, y luego explicarles un poco pues, a qué nos dedicamos desde la Fundación. Bueno, como creo que ya se ha comentado, oficialmente nace la economía circular a nivel legislativo en el año 2015, aunque es verdad que había muchos antecedentes anteriores que iban conformando ya de una manera u otra pues lo que iba a ser ese dibujo de economía circular. La Unión Europea ha seguido trabajando y sigue trabajando intensamente. De hecho, la última revisión del plan es de este mismo año, del mes de marzo de este año, en el cual pues, ha ido puntualizando pues, algunos extremos que ya apuntaba en el 2015. Tenemos un marco normativo bastante amplio que se irá ampliando con los años, pero que en este momento pues, podemos hablar de lo que es el plan de acción, como he comentado, de la economía circular de la Unión Europea, la directiva de residuos, la directiva marco de residuos, de vertido, de envases, etcétera. Decir que la economía circular, si es verdad que pretende actuar sobre todos los recursos y sobre todo el sistema económico, nace originalmente con una preocupación que hay en Europa sobre el tratamiento de residuos y la falta de recursos. Por tanto, no es de extrañar que muchas de las directivas que se están implementando hayan empezado por el mundo de los residuos. También en el 2019 tenemos la directiva relativa a la reducción de determinados productos plásticos. En el 20, como he comentado, el nuevo plan de acción de economía circular. En el 20 mismo tenemos la estrategia española de economía circular, que no deja de ser más que una guía, una declaración de intenciones que se irá desarrollando con el tiempo para ir implementando las medidas que se consideren adecuadas. Y también este año se ha iniciado lo que es la tramitación de la nueva ley de residuos en el Estado español. En cuanto a la economía circular española, el título del documento es España Circular 2030, pues sus objetivos fundamentales son la reducción de un 30% del consumo nacional de materias primas, reducir la generación de residuos en un 15%, un tema que es básico, que es la reducción del desperdicio alimentario, intentar reducirlo en un 50%, incrementar la reutilización y reparación y reutilización de los productos, mejorar un 10% la eficiencia en el uso de agua. En España pues somos deficitarios en agua, como sabemos, y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, dedicando especial atención a estos sectores. Cada país, aparte de los que recomienda la Comisión
cada país, pero luego es libre de introducir otros. España, concretamente, lo que ha decidido es dedicar mayor atención prioritaria, en primera instancia, a la construcción, al mundo agroalimentario, pesquero y forestal, al industrial, a los bienes de consumo, al turismo, al textil y confección. Bueno, la verdad es que con esto cubrimos prácticamente, yo diría que el 90% de la actividad económica del país. ¿Cuáles son las bases de la economía circular? Que ya se han ido citando, lo que es fundamental. Si nosotros lo que queremos, como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones entre ayer y hoy, lo que queremos es aprovechar los recursos de una forma más exhaustiva, evitar que esos recursos se conviertan en residuos, pues lo primero que tenemos que hacer es diseñar bien los productos. Nosotros cuando nacemos con un ADN heredado de nuestros padres, con los cuales vamos a tener unas características físicas determinadas. Los productos también nacen tienen un ADN en función del cual pues, van a ser más reparables o no, pueden ser actualizables o no, grandes consumidores o no de energía o agua, puedan ser aprovechadas sus partes en una remanufactura o puedan ser diseñados para ser reciclados o pueden ser diseñados para usar productos reciclados en su propia producción. Por tanto, es fundamental este escalón y este escalón debería estar introducido incluso a niveles universitarios, por ejemplo. Hoy en día es inconcebible que en las escuelas técnicas, por ejemplo, pues los técnicos que vayan a salir no salgan con unos criterios muy claros de este tema. La simbiosis industrial, que también se ha venido comentando, la magnífica intervención anterior de Azucena, pues ha hablado de aprovechar lo que para otros sectores son residuos, para ellos resulta que son materia prima. Con esto, ¿qué conseguimos? Muy sencillo, por una parte, estar aprovechando unos materiales que de otra manera se convertirían en residuo y pues, generarían pues un impacto ambiental, aparte del desperdicio de lo que significa la riqueza de ese recurso, y la actividad que produce ese residuo, pues, entre otras cosas, se evita el coste del tratamiento de ese producto y a lo mejor incluso puede tener algún tipo de beneficio incluso económico. La economía de la funcionalidad es básica, es decir, la economía circular lo que está propugnando es dirigirnos más hacia el uso de un bien que no a la posesión de un bien. De esto hablaré un poco más adelante, un poquito más. El segundo uso, bien, de cada vez es verdad que esto está de cada vez funcionando mejor. Están apareciendo en las ciudades tiendas de segunda mano. Gracias a todo el tema digital es de cada vez más fácil el vender o comprar a través de Internet productos de segunda mano. Todo eso lo que hace al final es evitar la producción de nuevos productos y la aparición de residuos de más o menos difícil tratamiento. La reparación, lo mismo. Estamos hablando de que están apareciendo y deben aparecer más tiendas o talleres dedicados a la reparación. Eso tiene mucho que ver con que hayan sido ecodiseñados los productos. El reciclaje ya sabemos que no me voy a parar en él. La valorización energética, que bueno, la verdad es que sigue siendo un tema algo tabú y algo denostado, pero que la Unión Europea considera que para aquellos productos, aquellas materias que por razones técnicas, a veces económicas, no puedan ser valorizados de forma material, pues sigue siendo interesante la valorización energética para evitar al final el vertido, que es el sistema, digamos, al que hay que atacar por todos los conceptos, por pérdida de recursos y por los efectos ambientales que provoca. Bien, ¿quién es la Fundación? La Fundación nace, pues hace ya 25 años, nacemos como una cosa que se le llamó en aquel momento Club Español de los Residuos. Éramos unos cuantos técnicos a nivel nacional, pues que sentimos la inquietud de formar un grupo que nos permitiera, por una parte, ser un centro de debate, de discusión,
siempre desde el punto de vista técnico, nunca de punto de vista ideológico, por supuesto. Este club que empezamos unos cuantos, pues la verdad es que empezó a tomar cuerpo y se llegó a tener del orden de 800 miembros. Ya en ese momento pues ya no eran solo técnicos individuales, sino que incluso ya pertenecían al club pues instituciones, diputaciones, ayuntamientos, ministerio, etcétera, y llegamos a ser incluso pues un órgano consultor del Ministerio y de la Comisión Europea. En el 2002 nos convertimos en algo que le llamamos Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos. Ya ahí, en el 2002, el nombre ya indicaba pues hacia dónde estábamos apuntando en cuanto a qué nos queríamos dedicar. Y ya finalmente en el 2014, un año antes de que la Comisión aprobara el paquete de economía circular, ya nos convertimos en la Fundación para la Economía Circular, que es lo que somos en este momento. Es decir, que llevamos más de 25 años en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, pues pretendemos ser líderes en la gestión del conocimiento, en sostenibilidad y especialmente en economía circular, aunque no exclusivamente, con una visión que sea la realización de proyectos relativos a la economía desde el punto de vista de calidad ambiental y desarrollo sostenible, con unos valores que, bueno, pretendemos hacer gala de ellos, dando soluciones válidas e innovadoras en materia de economía circular y sostenibilidad. ¿Cómo estamos constituidos? Pues somos un patronato. El patronato está formado por personas de prestigio nacional en distintos ámbitos que son, digamos, los que deciden hacia dónde debemos dirigirnos. Un consejo asesor que realmente le damos de cada vez mayor peso y valor por sus aportaciones. Aquí tienen, no voy a entretener en ello, pues miembros del consejo asesor. Y luego también tenemos un comité científico que es el que en cada momento pues analiza y pasa por su filtro todos aquellos documentos o actividades que podamos hacer para asegurarnos que tienen el suficiente rigor científico y la calidad para que merezcan ser un documento hecho desde la Fundación. Tenemos entidades colaboradoras a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel latinoamericano, donde es verdad que le estamos dedicando mucha atención. Creemos que Iberoamérica creemos que es un continente al que hay que prestar mucho ayuda, mucho apoyo, y de paso, pues la verdad es que estamos aprendiendo mucho de sus miembros, ¿no? ¿Qué tipo de actuaciones hacemos? Pues actos públicos propios, tipo meeting points, encuentros internacionales o regionales. Habremos hecho a lo largo de nuestra historia pues más de 100. Position papers. Aquí lo que estamos hablando fundamentalmente es que nos consideramos, bueno, digamos, autorizados, por decirlo de alguna manera, para opinar respecto, por ejemplo, pues a iniciativas legislativas, tanto españolas como europeas, en los cuales creamos que nosotros podemos aportar pues nuestra opinión y nuestros conocimientos para intentar mejorar pues una normativa, por ejemplo, ¿no? Nos gusta, y esto es un poco una base de la economía circular, que es transversal y, por tanto, tener colaboración con la mayor cantidad de asociaciones y de eventos posibles, como Relagres, Costumat, ISWA, Antegrus, etcétera. Y luego tenemos a gala hacer unos estudios que llamamos multiparticipante. ¿Por qué llamamos multiparticipante? Porque lo que pretendemos es que sean un número importante de empresas e instituciones que aporten sus datos, su información para realizar determinados estudios. Esos estudios o son a iniciativa propia o a instancia de alguien que les interesa pues, tener pues, eso, una información técnico-científica adecuada sobre determinados temas. Por ejemplo, pues hemos hecho position paper, en este caso,
en un multiparticipante sobre la implantación obligatoria en España o no de los servicios de devolución y retorno en cuanto a recogida selectiva de residuos, o, por ejemplo, sobre bioresiduos, sobre ecodiseño, indicadores. El tema de indicadores es muy importante y también se ha citado de alguna manera anteriormente. Si nosotros necesitamos conocer de qué manera nosotros estamos avanzando en positivo con las medidas que vamos implantando en nuestras empresas. O necesitamos conocer cómo vamos respecto a otras empresas de nuestro sector. Por tanto, es fundamental contar con unos indicadores objetivos que me aporten esa información, ¿no? Estudios, por ejemplo, para la aplicación de estrategias de economía circular en el ámbito regional, se han hecho a nivel nacional, a nivel local también. O, por ejemplo, el tema de la directiva relativa, esto ha sido un position paper, relativa a la implantación de determinados productos plásticos, etcétera. Bien, son infinidad de estudios que evidentemente no voy a entrar en relatarlos todos porque es imposible, pero sí comentarles que simplemente ahora estamos a punto de presentar en sociedad el último estudio que se ha hecho. Nosotros en el año 2014 hicimos un estudio al que titulamos Cómo conseguir los objetivos del 2020, estamos hablando de residuos, la directiva, sin morir en el intento. Bien, estamos en el 2020 y entonces se ha considerado conveniente pues, hacer una revisión de lo que habíamos dicho en aquel momento, realmente cómo estamos, dónde estamos y qué cosas deberíamos o que proponemos nosotros que se implementen para conseguir unos objetivos 2035 que son realmente muy ambiciosos. No los voy a entrar a citar todos, pero para que se hagan una idea, pues se está pidiendo la Comisión Europea y lo incorpora el proyecto de ley de residuos en España, que se reciclen el 65% del total de los residuos municipales y que haya un vertido máximo de un 10%. Eso aparte de otras obligaciones como la instalación obligatoria de la recogida selectiva del textil o de residuos peligrosos, etcétera. Esto es realmente un reto muy importante. Yo hay simplemente decir que una de las cosas que nos preocupa a la Fundación y no nos cansamos de repetirlo constantemente, es que en Europa se legisla, en España también se legisla, las comunidades autónomas también hacen lo propio, pero al final, en el tema de residuos urbanos, quien realmente tiene que actuar son los ayuntamientos. El presupuesto que tienen los ayuntamientos para sus residuos, que en muchos casos supera el 50% del presupuesto total municipal. Las arcas, Ángel, tenemos que ir. Sí, perdone, Ángel, tenemos que ir concluyendo. Se acaba el tiempo de su ponencia. Bueno, pues voy a ir rápido para acabar entonces. ¿Qué podemos aportar de la Fundación? Pues ya lo he comentado, la experiencia en 25 años, un apoyo a proyectos, participación en mesas de trabajo, etcétera. Y contamos para ello con esa experiencia de los años, con ese equipo de colaboradores y el comité asesor que les he comentado. Y en definitiva lo que tenemos es un triángulo en el cual jugamos con el mundo científico, el social y la economía, y nosotros nos encuadramos en él. En el mundo científico, mediante rigor, independencia, experiencia y colaboradores, el diálogo social, sobre todo a través de jornadas, debates, y luego en el tema económico también, con distintos planteamientos económicos. Bien, yo creo que voy a acabar aquí porque si no me voy a pasar. Simplemente un comentario muy rápido. Estamos en una situación en este momento de una cuarta revolución industrial, con Internet de las cosas, 3D, con una población de cada vez más envejecida y mayor, es decir, mayor población y con unos distintos equilibrios de poder que se han desplazado, con unas tensiones sociales dentro de los países y entre países importantes, con situaciones como cambio climático, pérdida de biodiversidad o escasez de los recursos, y ahora nos aparece el COVID con todo lo que significa. Tendremos que replantear de qué manera somos capaces de buscar nuevas líneas maestras
para encaminar toda esta situación. Me acabo aquí porque pido disculpas por haberme enrollado más de la cuenta. Y muchas gracias. No se preocupe, Ángel Fernández, gracias, presidente del Patronato de la Fundación. Una cuestión muy breve, le plantean algunos de los que están escuchando Tecnoforum. Ha indicado que los responsables de diseño no salen hoy en día con el concepto de ecodiseño. ¿A qué se debe exactamente? ¿Y las empresas no lo exigen suficientemente o es un problema de formación interna de las escuelas técnicas? Nos plantea una persona para que nos conteste. Sí, yo es un tema que me preocupa bastante. Creo que si queremos de verdad estar en una economía en la que vayamos a aprovechar muy bien los recursos y sobre todo las materias primas críticas, como comentaba hace un momento Azucena, es evidente de que tenemos que tener unos criterios muy claros de cómo diseñar las cosas. Y, por desgracia, a nivel nacional, pues sinceramente, todavía no conozco muchos planes de estudios en universidades que tengan integrado este tema. Creo que es fundamental si realmente queremos, bueno, acabar consiguiendo los objetivos que en sí ya son muy ambiciosos y es fundamental que los técnicos, los profesionales tengan ideas muy claras de cómo hay que actuar. Estupendo. Pues Ángel Fernández, muchísimas gracias. Todo un lujo tenerlo también en Tecnoforum, presidente del Patronato de la Fundación para la Economía Circular. Buenas tardes. Buenas tardes.